Bueno, hola a todos. La idea de hoy es poder seguir con lo que es la unidad uno, ¿sí? Y poder dar cuenta de esto que llamamos la constitución subjetiva. Ustedes en la unidad uno tienen tres textos de Freud, ¿sí? Que son tres ensayos, el texto sobre las teorías sexuales infantiles y mis tesis sobre el papel de la sexualidad. La idea de esta teórico aproximación es poder explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de constitución subjetiva. Si bien el término constitución subjetiva no es un término que ustedes vayan a encontrar en Freud, ¿sí? En ninguno de estos tres textos que les nombré ustedes lo van a encontrar, sí nos pareció nombrarlo de esta manera porque hace a cómo entendemos la constitución de un sujeto. Que hablemos de constitución subjetiva implica que el sujeto no viene de antemano, ¿sí? Que es necesario un otro, ¿sí? Que pueda investir, vamos a decirlo en estos términos, armar algo de ese sujeto incipiente, ¿sí? Nos interesa sobre todo pensar que la sexualidad, y por eso está el texto de tres ensayos, tiene que ver con la constitución subjetiva. Es decir, que hay algo de esto que llamamos la sexualidad que va a tener que ver con el sujeto. Seguramente ustedes, cuando habrán escuchado de Freud, siempre habrán escuchado algo ligado a la sexualidad, o que todo es sexual, que sería un estilo, o por lo menos lo que circula, ¿sí? En lo social, ¿no? Todos nosotros manejamos algunos conceptos que son freudianos, manejamos en el sentido de que los usamos en nuestra vida cotidiana. Hablamos de yo, hablamos de represión, ¿sí? Hablamos de sexualidad, hablamos de inconsciente. Pero la idea es poder darle a esos términos que usamos en la vida cotidiana el sentido, llamémosle científico, bueno, vamos a discutir si es que es científico o no, pero el sentido que tienen en la obra de Freud. Y esta es la propuesta para ustedes, que esos términos que se usan en la vida cotidiana les puedan dar el sentido que tiene en la obra freudiana, pero además que tiene en la clínica. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que diferenciar es que cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando de genitalidad. Es decir, no estamos hablando de las relaciones sexuales o las relaciones coitales. Estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio que va a quedar ligado al placer, es decir, la sexualidad va a tener que ver con el placer, pero además que hablamos de una sexualidad que se construye y que no es instintiva. ¿Sí? Que se construye y que no es instintiva son estos términos que también vamos a poder pensar en la constitución subjetiva. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir con esto? Que el recorrido que haga la sexualidad, ¿sí? En esto que vamos a ver como fases libidinales o etapas de constitución, va a ir de la mano, ¿sí? Del armado de un sujeto. Es decir, que a partir de este recorrido que Freud ubica tempranamente en su obra, se va a ir armando un sujeto, ¿sí? Se va a ir armando un sujeto particular, único, singular, por el recorrido que se haga por estas etapas de organización genital o los diferentes nombres que pueden encontrarlos en la obra. Ahora, esto no lo hace solo el sujeto. No es que el sujeto viene al mundo y empieza su desarrollo por fuera de un otro. Es imposible pensar la vida y la vida psíquica del ser parlante si no hay un otro. ¿Sí? Imaginemos que muchas veces podemos pensar que hay sujeto antes que haya cuerpo biológico, ¿no? Cuando una pareja decide tener un hijo, ¿sí? Decide pensar en algo de su deseo en lugar de un hijo, empieza a imaginar, ¿sí? Ese lugar, empieza a poner lo que nosotros llamamos marcas, ideales, ¿sí? Va a ser así, va a tener tal equipo de fútbol, va a tener tal religión, va a llevar el nombre de su abuelo muerto, por ejemplo, que también es una marca que puede obviamente tener muchísima incidencia, y a partir de ahí le van dando un lugar, ¿sí? Un lugar que nosotros llamamos que es simbólico, y muchas veces antes que haya todavía ese cuerpo biológico, ese lugar, ¿sí? Ese lugar simbólico, ese lugar en el deseo del otro, le va a permitir al sujeto poder ir constituyéndose en ese discurso.
¿Mm? No hay manera de que podamos pensar a un sujeto parlante si no es con un otro. Seguramente ustedes habrán escuchado algunos mitos, ¿no? Algunos mitos de, bueno, en lo que es en los cuentos de la selva, el libro de la selva, ¿no? O algunos mitos que tienen que ver con los niños que se han sido criados por animales. Lo cierto es que esos niños, cuando se han perdido, ya tenían una edad como para no valerse solos, pero no eran niños recién nacidos. Y después que las secuelas psíquicas de esos niños son irrecuperables. ¿Sí? Esos niños pasan a ser animales y hay poca posibilidad de hacerlos entrar a la cultura. Les recomiendo en esto la leyenda del niño Aviñón, ¿sí? Que es interesante para poder pensar cómo la cultura trata, una vez que encuentra a este joven perdido en la selva, de hacerlo ingresar infructuosamente. Infructuosamente. Ahora, que digamos que es necesario un otro, lo vamos a relacionar con dos conceptos que son la prematuración y la indefensión. Es decir, el sujeto humano se termina de desarrollar por fuera del útero materno. Ustedes, si han tenido la posibilidad de ver algún programa de animales, ¿sí? Por ejemplo, el caballo termina de parir la yegua y el caballo se para, ¿sí? Se para y ya empieza a circular. Esto es imposible pensarlo en los sujetos. Durante un largo tiempo el sujeto va a necesitar de un otro para sobrevivir, pero a su vez para que podamos pensar que ahí se puede constituir un sujeto, que no hay solo un cacho de carne, ¿sí? Que no hay solo, como yo a veces lo decían los teóricos cuando los podíamos hacer presenciales, un matambre de tantos kilos, ¿sí? Sino que ahí hay un sujeto. Con respecto a esto, es interesante poder pensar que estos movimientos, ¿no? Que esto que llamamos el otro como constituyente, no solo tiene que ver con el plano de la necesidad, sino que tiene que ver con el plano del placer. Y recuerden que hoy al inicio decíamos que la sexualidad va a tener que ver con el placer. Así que empecemos a situar ahí que hay algo de la sexualidad que se juega desde el inicio. Es interesante para eso que puedan, digo, en este tiempo que tenemos para estar en Internet, buscar los estudios de Spitz sobre el hospitalismo o el marasmo, que dan cuenta justamente de los efectos psíquicos cuando no hay un otro que toque, que acaricie, que hable, que erogeinice un cuerpo, ¿sí? Es interesante, léanlo porque realmente nos permite poder pensar algo de la constitución subjetiva. ¿Y cómo podemos pensar esto en los inicios, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esto de la constitución subjetiva? Eh, Muchas veces ponemos este ejemplo, ¿no? Nace un sujeto, ¿sí? O nace un organismo o un cacho de carne, como le queramos llamar. Y uno puede decir qué es lo primero que hace. Ante eso, si estuviéramos en un teórico presencial, que siempre les hago la pregunta, la mayoría responde llora, ¿no? A lo cual también siempre traemos la pregunta de ¿llora o grita? Es decir, ¿es un llanto con el sentido que nosotros le damos a un llanto, ¿no? Llanto ligado al dolor, a la tristeza, a la emoción, como queramos pensar el llanto. ¿O tiene que ver con un grito, ¿sí? Que lo que viene justamente a poner sobre el tapete es un cambio de respiración. Digo, el niño pasa de respirar a través de su cordón umbilical a poder respirar con sus pulmones, ¿no? Que su sistema respiratorio se vea inaugurado. Ahora, que ustedes hayan dicho que es un llanto, es interesante porque ya le están suponiendo algo, ¿no? Le están suponiendo un llanto. Podemos ver esto en los primeros momentos de un sujeto, ¿sí? Si uno tiene la posibilidad de ver a padres primerizos, ¿no? Tempranamente ya marcan que el niño es un llorón, por ejemplo, un maricón, ¿no? Que no quiere a la abuela, ¿no? Que se pone así cada vez que aparece la suegra y quizás han pasado recién 5 horas de vida. Lo interesante de esto, más allá del humor, es que ya hay un otro que le está suponiendo cosas. Le está suponiendo, le está brindando marcas que son marcas identificantes, ¿sí? Que son marcas que van a tener algún lugar. ¿Sí? Ahora, digo, el niño nace y podemos decir, lo primero que se hace es prenderlo al pecho, a la mamadera,
porque, digamos, la idea es que con este reflejo de succión con el que venimos se pueda poner en marcha, ¿no? Se pueda poner en juego. Y lo que observamos ahí, ¿no? Es que el niño toma la leche, toma la mamadera, termina de hacer esa acción, ¿sí? Esa acción ligada al plano de la necesidad, y empieza a succionar en vacío. ¿Cómo puede ser? ¿No? Si la necesidad ya está satisfecha, ya sació su hambre, ¿no? Y empieza a succionar en vacío. A partir de ahí nosotros vamos a ir pensando en un concepto que es el concepto de apuntalamiento. Y otro concepto que también vamos a ver durante la cursada, que es el concepto de pulsión. Es decir, que a partir de la satisfacción de una necesidad, ¿sí? Empezó a constituirse una necesidad de satisfacción. Es decir, que algo de esa zona erógena, llamémosle, de esa boca, de esa mucosa, ¿sí? Causa un placer, y ahí, recuerden esto que hablábamos de la sexualidad como placer, causa un placer que el sujeto intentará repetir. Que el sujeto intentará repetir. Hay algo que se va a ir instalando que va a tener que ver con la pulsión, ¿sí? Y fíjense que cuando decimos pulsión, lo vamos a diferenciar de otro concepto, que es el concepto de instinto, ¿sí? El instinto lo vamos a pensar en los animales no racionales, ¿no? Tiene que ver con factores heredados, ¿sí? Tiene que ver con una carga con la cual el animal viene. Y esos factores, digamos, heredados tienen que ver con un objeto que está determinado, ¿tá? Por ejemplo, la reproducción. Si ustedes tienen animales, tienen, no sé, algún perro, verán que creo que cada 2 veces al año las perras aparecen en celo, ¿no? Tienen celo. Es decir, que su instinto se activa, llamémosle, con el fin de la reproducción. El objeto está determinado. No es que la perra dice, ay, no, la verdad que este año no sé si me quiero embarazar, porque la verdad que quiero hacer otras cosas, salir a pasear por otros barrios, ¿no? O, por ejemplo, ante eso, ¿no? Y vienen todos los perros del barrio, que la perra diga, no, la verdad que este no me conviene, no me gusta tanto, no tiene una familia. Nada de eso ocurriría en los animales. Es decir, que lo que tiene que ver con el instinto va a estar ligado con algo que tiene un objeto determinado, que es cíclico y que tiene que ver con factores ligados a la reproducción y la conservación de la especie. Si extrapolamos, digo, y llevamos esto al plano de los sujetos, ¿sí? O al plano de los humanos, veremos que nada de esto, ¿no? No es que el sujeto mantiene relaciones sexuales, salvo algunos casos, ¿no? Con el fin solamente de la reproducción. O que hay algo que es cíclico en el sentido de que, ¿no? Algo ligado al plano de la necesidad se presentará solo cíclicamente sin que estuviera comandado por alguna otra cuestión. Pensémoslo, hoy que traía el ejemplo de la seducción con el tema de la alimentación, ¿no? Pensémoslo en un domingo cuando nos juntamos a comer, ¿no? Llega el domingo, ¿no? Vamos a la casa de la yaya, de la nona, de quien sea, ¿no? Y llegamos y ya nos están esperando con una picadita, ¿no? Y bueno, una picadita con un vermú, una cerveza, lo que les guste tomar, ¿no? Y mientras estamos tomando la picadita, digamos, empieza a hacerse el asado, hasta que está el asado. Ahí tenemos, bueno, ¿no? Los chinchulines, la morcilla, el chorizo, la carne, el matambre, las ensaladas, papa con huevo, todo lo que ustedes puedan comer. Y mientras nos tomamos, seguimos tomando algo, ¿no? Terminamos de comer, ¿no? Terminamos de comer y bueno, nos dio ganas de algo dulce, ¿no? Justo la yaya, la nona, había hecho una torta, que la acompañamos con un café, ¿sí? Con un café, mientras, ¿no? Algunos podrán fumarse un puchito, charlar un poco, ¿no? Para que baje. Al cabo de una hora empezamos a tomar algunos mates, ¿no? Y justo, ¿no? La tía había hecho una torta que quería que probáramos, ¿no? Porque está riquísima. Y bueno, y probamos la torta, tomamos otros mates, se van haciendo las 5 o las 6 de la tarde y llegan, ¿no? Los primos que traen facturas. Y ahí comemos la factura.
Si uno comiera por necesidad, digo, si el comer tuviera que ver con el plano de la necesidad, posiblemente ya en la picadita ya estaríamos bastante satisfechos. Pero uno no come por necesidad. Es decir, que hay algo de esa zona erógena de la que hablábamos hoy que se satisface, ¿sí? Y es una satisfacción que llamémosle, no tiene fin. ¿Qué es que no tiene fin? Que no hay manera de satisfacer la pulsión completamente. Que no hay manera de satisfacer la pulsión completamente quiere decir que a diferencia del instinto, ¿sí? Que es cíclico, ¿no? La perra termina su ciclo de reproducción y ya no le interesa el perro del vecino, ¿no? Ya no pasa ninguna otra cuestión. No podríamos hablar de nada de eso en los seres humanos, o los seres parlantes, como le queramos llamar. Sino que hay algo en los sujetos que llamamos pulsión, que lo ubicamos como una fuerza constante, que no se satisface nunca. Que no se satisfaga nunca no quiere decir que no tenga satisfacciones parciales, ¿sí? Que no tenga algo que en esa insatisfacción, ¿no? Que se produce, se vaya motorizando esto que llamamos algo del deseo. Eh, a partir de estas cuestiones conceptuales, esto de la pulsión, el instinto, vamos a poder entender, ¿sí? Algo de esto que los invitamos a pensar, que es la constitución subjetiva. Es decir, es imposible pensar la constitución subjetiva si no lo pensamos en relación, ¿sí? a esto que vamos a llamar la pulsión. En el próximo video vamos a ver esto que llamábamos las fases de la organización libidinal o las etapas, y poder entender cómo la pulsión va recorriendo cada una de esas fases y de esas etapas. Gracias.